Ahora vamos a continuar con el análisis de la fórmula de la posición. La recordamos por aquí. La posición es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Pero lo que vamos a hacer es analizar estas dos gráficas que tenemos por aquí. En la primera gráfica estamos representando la posición, que es lo mismo que esta expresión, con respecto al ángulo. Este es el argumento del seno, omega t más phi sub 0. Y ahora en la segunda gráfica tenemos la posición con respecto al tiempo. O sea que la única diferencia es que en la primera gráfica, en el eje X, vamos a representar el argumento del seno para cada una de las posiciones, y en la segunda representaremos el instante de tiempo en el que se alcanzan esas posiciones. Pues vamos a empezar. Vamos a dibujar por aquí nuestra partícula con movimiento armónico simple. Esta sería la posición de equilibrio. Por aquí tenemos la amplitud máxima y aquí la amplitud mínima. Vale, supongamos que la fase inicial es 0. Así que empezamos en la posición de equilibrio. Nos situamos aquí, x igual a 0, x igual a 0. Ahora, la oscilación va a empezar hacia la derecha. Pues nada, la partícula se desplaza hacia la derecha hasta llegar a la amplitud máxima. Si lo vemos en la gráfica de abajo, tenemos que las posiciones en X van aumentando hasta llegar al máximo. Y el máximo es la amplitud. Esta es la posición máxima en X que va a alcanzar la partícula. De ahí no va a subir. Ahora, si analizamos la abscisa de este punto, obtendríamos el instante de tiempo en el que se alcanza esta amplitud. Ahora volvamos a la primera gráfica. Partíamos del 0, van aumentando las posiciones en X hasta que llegamos aquí, a la amplitud máxima. Y ahora lo que queremos hacer es intentar deducir el ángulo que debería tener el seno por argumento, es decir, el valor que tendría que tener omega por t para que X fuese igual a A. Bueno, pues ya que la fase inicial es 0, vamos a simplificar esto, nos quedaría así. Lo dicho, queremos calcular el valor de omega por t para que x sea igual a A. Pues veamos. Para que este producto de A, como ya tenemos por aquí A, este factor tiene que ser 1. Y esto es posible porque el seno siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cuándo es el seno igual a 1? Vamos a verlo con la circunferencia goriométrica. Vemos que el seno es 1 aquí. Y este se corresponde con el ángulo de 90 grados, que pasado a radianes es pi medios, como podemos ver aquí. Pues entonces, si el producto de la frecuencia angular por el tiempo nos da pi medios, querrá decir que la partícula habrá alcanzado la amplitud máxima. Vale, continuamos. Ahora nos encontramos en la amplitud máxima y lo que hacemos es regresar a la posición de equilibrio. Lo vemos en la gráfica posición-tiempo. Ahora van disminuyendo las posiciones en X hasta que llegamos otra vez al 0. Y este sería el instante de tiempo, pues t sub 2, en el que eso se alcanza. Ahora volvemos a la primera gráfica. Disminuyen las posiciones en X hasta llegar a la posición de equilibrio. Y queremos ver cuál sería el valor del ángulo para que X fuese igual a 0. Es decir, cuánto tiene que valer omega por t para que X sea 0. Pues a ver, aquí tenemos un producto. La amplitud no es 0, así que lo que tiene que ser 0 es el seno. ¿Cuándo es el seno igual a 0? En dos ocasiones. Aquí el seno es 0 y aquí el seno es 0. Tenemos dos ángulos para los cuales el seno es 0. 0 radianes y pi radianes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ángulos? Bueno, pues la diferencia va a ser el sentido del desplazamiento que va a realizar la partícula en instantes de tiempo posteriores. Por ejemplo, cuando nos encontrábamos en la situación inicial, la partícula estaba aquí en la posición de equilibrio y el ángulo se corresponde con 0 radianes. Vale. Sabemos que el desplazamiento en instantes posteriores va a ser hacia la derecha, por eso el ángulo es 0. Y bueno, decimos 0, pero también podría ser pues cualquiera de los ángulos equivalentes teniendo en cuenta las vueltas que se pueden dar. Pues por ejemplo sería 0, 2pi, 4pi, etc. Esto es porque nos vamos a desplazar hacia la derecha.
Pero ahora mismo hemos vuelto desde la amplitud máxima. Estamos en la posición de equilibrio, pero porque hemos vuelto de la amplitud máxima. Eso nos quiere decir que el desplazamiento ahora va a ser hacia la izquierda. Por eso el ángulo no es 0, sino que es el otro, pi. Y lo vemos por aquí. Entonces, si el producto de omega por t es pi, podemos decir que la partícula se encuentra otra vez en la posición de equilibrio. Vale, pues continuamos. Estamos en la posición de equilibrio y ahora nos desplazamos hacia la izquierda, llegando a la amplitud mínima. Lo vemos en esta gráfica, siguen disminuyendo las posiciones en X hasta llegar efectivamente al mínimo, que es la amplitud mínima. También lo vemos en esta gráfica. Y ahora, ¿cuál tiene que ser el valor del argumento para que X sea menos A? Pues para que X sea menos A, el seno tendrá que ser menos 1. Y el seno de un ángulo es menos 1 aquí. Este ángulo se corresponde con 3 medios de pi. Y es el que tenemos por aquí. Y ya, por último, para completar la oscilación, estamos en menos A y queremos regresar a la posición de equilibrio. Bueno, pues si lo vemos por aquí, en la gráfica posición-tiempo, ahora aumentarían las posiciones en X hasta volver al 0. Y como hemos dicho, esta es una oscilación completa. Todo este movimiento es una oscilación completa, por lo tanto, este tiempo que tenemos aquí ya es el periodo, el tiempo que se tarda en completar esa oscilación. Y aquí vamos a detenernos un poco más. Ya tenemos analizado el periodo, pero si tenemos periodo, aparece una segunda magnitud, que es la frecuencia. La frecuencia es la magnitud inversa al periodo, la podemos calcular así, 1 partido del periodo, y representa el número de oscilaciones que se completan en un segundo. Pues vamos a poner algún ejemplo. Si decimos que t igual a un segundo está aquí, podemos deducir dos cosas. Podemos decir que el periodo es un segundo y también podemos decir que la frecuencia es un hercio. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, en un segundo la partícula ha completado una oscilación. Por eso un hercio viene a ser una oscilación por segundo. Después, si el un segundo se encuentra aquí, podemos decir que el periodo es 0,5, porque si esto es un segundo, esto es 0,5 y es el tiempo que tarda en completar una oscilación, y la frecuencia va a ser 2, porque en ese segundo ha completado dos oscilaciones. Si queremos calcular estas magnitudes con esta fórmula, pues vemos que se cumple. Si nosotros al ver esta gráfica decimos que la frecuencia es 2 hercios, podemos calcular el periodo. El periodo es 1 partido de la frecuencia, 1 partido por 2, 0,5 segundos. Y al revés también funcionaría. Si viendo la gráfica nos fijamos en que el periodo es 0,5, t igual a 0,5 segundos, la frecuencia va a ser 1 entre 0,5, 2 hercios. Bueno, esto en cuanto a frecuencia y periodo. Pero es que también podemos relacionar estas dos magnitudes con la frecuencia angular. Y las fórmulas realmente son las del MCU. Recordemos, omega es igual a 2pi entre el periodo y también podemos decir que es igual a 2pi por la frecuencia. Bien, ahora volvamos a los ángulos. Vale, dijimos que estábamos en la amplitud mínima y queríamos volver a la posición de equilibrio. Aumentan las posiciones en X hasta llegar al 0. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál tiene que ser el valor del producto omega por t para que efectivamente la partícula se encuentre en la posición de equilibrio una vez más? Vale, la posición de equilibrio es X igual a 0, así que queremos que esto dé 0. Para que el resultado sea 0, el seno tiene que ser 0. Y el seno es 0 en dos ocasiones. Aquí para 0 radianes y aquí para pi radianes. Para distinguir entre estas dos situaciones tenemos que ver hacia dónde, cuál va a ser el sentido del desplazamiento. Estamos aquí, ya hemos completado una oscilación, vamos a empezar con la siguiente, y sabemos que las oscilaciones empiezan con desplazamiento hacia la derecha. Así que el ángulo va a ser este, 0 radianes. Y su equivalente
es 2pi, por eso aparece aquí 2pi radianes. Así que si el producto omega por t vale 2pi, podemos decir que x va a ser 0.